Y en este sentido contamos hoy aquí con Miguel Mejías, una persona extraordinariamente conocida. Antonio Envid, como antes decía, con todo el tema jurídico de la Alto Guadiana. Miguel Mejía, yo diría que es uno de los mejores especialistas en todos los aspectos hidrogeológicos del Alto Guadiana, ¿no? Él es geólogo de formación académica, hizo la carrera, la hizo en la Universidad Autónoma de Madrid, tiene diferentes máster, publicaciones de libros, ha colaborado en cantidad de artículos, de trabajos realizados no solamente en el Alto Guadiana, sino en otros temas en relación todo ello, siempre con la hidrogeología. Y luego también pues es miembro de la Junta de Gobierno, tanto de la Confederación del Guadiana, es vocal del ISME en diversas comisiones de seguimiento, ha participado también, y eso es una parte de las que ahora a mí me toca, que es en la redacción del nuevo PRUG de las Lagunas de Ruidera, como estamos ahí ahora también, que se ha publicado recientemente. El PRUG es el plan rector de uso y gestión del Parque Natural. Y también está de vocal en el patronato de las tablas de Daimiel, con lo cual quiero decir que si hay una persona cualificada para podernos hablar de todos los aspectos geológicos e hidrogeológicos del Alto Guadiana, es Miguel Mejías. Así que por mi parte nada más y tienes la palabra. Muchas gracias, Enrique, por tu amable presentación. Gracias también a la organización por invitarme a participar en estas jornadas con todos ustedes, y especialmente a Enrique Calleja, con el que tuve el placer de colaborar en sus etapas, tanto en la Confederación como en el Consorcio de Alto Guadiana, y de que aprendí muchas cosas y desde luego que me han servido a lo largo de mi vida profesional. Bien, después de la magnífica intervención del profesor Envid, pues yo voy a intentar hablar del medio físico, voy a intentar hablar del agua, de las rocas que contienen ese agua y que nos permiten el aprovecharla de la mejor manera o de la manera, digamos, más sostenible. Voy a empezar con un poco de historia, aunque la mayoría de los que están aquí conocen perfectamente la historia del Alto Guadiana. Quizás es bueno a veces echar un poco la vista atrás para poder ver las cosas que suceden actualmente con una perspectiva más clara. Yo diría que la historia del agua subterránea en la época moderna en la cuenca alta del Guadiana se inicia con el decreto de 27 de abril de 1951, en que se establece ya la colonización de unas 50.000 hectáreas en el entorno de Alcázar de San Juan. Ya en 1957 se tiene constancia de los primeros aprovechamientos por iniciativa propia. En 1962 se promulga el decreto del Plan General de Colonización de la Zona Arreglable de Peñarroya, que afecta a otras 8.300 hectáreas, y a finales de la década de los años 60 del siglo XX se empieza a trabajar en el Programa Nacional de Investigación Minera que desarrolla el Instituto Geológico y Minero de España y que termina con un estudio en profundidad que delimita el territorio español en sistemas acuíferos. Para mí, el punto, digamos, de inflexión en el aprovechamiento de las aguas subterráneas ocurre el 23 de julio de 1973, cuando en la Delegación Provincial de Sindicatos de Ciudad Real, la Administración informa a los agricultores, con la presencia del Director General de Minas, el Director General del ISME y el Gobernador Civil y el Subdirector General de Explotaciones Mineras, de unos trabajos que se estaban llevando a cabo para conocer la hidrogeología de España y que se llevan a cabo dentro del Plan Nacional de Investigación de Aguas Subterráneas. He entresacado este párrafo de los discursos que se dieron ese día y leemos: sin triunfalismo ni teatralidad, podemos deciros que el objetivo de posibilitar el alumbramiento de agua que calme la sed secular de los campos manchegos, convirtiéndolos en la base sólida y real del alumbramiento económico de la provincia. A partir de este momento, de este 23 de julio, en mi opinión, se inicia el pistoletazo de salida para el aprovechamiento de las aguas subterráneas y para cambiar, sin duda ninguna, la economía de la región. A partir de este 1973, la expansión del regadío fue muy rápida, con muy escasa o nula ordenación, y las hectáreas regadas fueron creciendo, como ven aquí, pues de una manera muy importante. Pues ¿qué ocurre? Que se empieza a aprovechar el agua subterránea, generalmente con iniciativa privada, y podemos establecer que en la década de los años 50, cuando todavía no se había dado este comienzo, digamos,
más rápido del aprovechamiento, pues ya se extraían por medio de norias de escasa profundidad unos 60 hectómetros cúbicos al año, y me refiero a toda la cuenca alta del Guadiana. La gran mayoría, pues el 90%, en las 3 masas de agua centrales en el sistema acuífero 23. En 1974, solo un año después de esta reunión del año 73, el SGOP y el IGME ya estiman unas extracciones de 180 hectómetros cúbicos año para toda la cuenca alta del Guadiana, y ya advertían de la afección a las tablas de Daimiel. En 1983, solo 10 años después, se secan los ojos del Guadiana, y en los últimos años, de los años 80, principios de los 90, se superaron ampliamente los 500 hectómetros cúbicos de extracción. Posiblemente se llegaron a los 600 hectómetros cúbicos. ¿Qué ha ocurrido? Pues el agua es como el dinero, ¿no? Ahora que están aquí los responsables del Banco Santander, pues le pasa lo mismo que al dinero. Si sacamos más agua de la que conseguimos ingresar, pues evidentemente hay que tirar de las reservas. Y eso es lo que ha pasado en La Mancha. En el año 1996 se habían vaciado las reservas 3.750 hectómetros cúbicos. Después vino un periodo húmedo, se recuperaron de una manera muy importante, se quedó un vaciado de 2.000, siguió otro periodo intenso de sequía, se volvió a extraer hasta 3.000 hectómetros cúbicos, y después del periodo húmedo, que ahora comentaré un poquito más en detalle, pues se llegó a una recuperación absolutamente espectacular, llegando en el año 2014 a haber extraído solamente 350 hectómetros cúbicos de las reservas, lo cual era una situación ya, digamos, similar o parecida, en cierto sentido, al régimen natural. ¿Qué ocurre cuando se produce este aprovechamiento intensivo de las aguas subterráneas? La administración hidráulica pues empieza a tomar medidas, ¿no? Pues ya no voy a repetirlas porque ya lo hemos comentado. El 4 de febrero de 2087 se declara la declaración provisional de sobreexplotación. El 15 de diciembre el plan de ordenación de las extracciones con la declaración definitiva, y a partir de ese momento, cada año, la Junta de Gobierno elabora un régimen anual de extracciones. ¿Cómo es ese régimen anual de extracciones? Ustedes conocen muy bien. Pues yo creo que se puede dividir en 3 grandes grupos. Del año 1987 al año 1995, básicamente no hay un límite claro. Lo que sí hay son una serie de reglas y de excepciones en función de la superficie de regadío, en función de la proximidad a las tablas de Daimiel. Entonces, en estos años, digamos que se hace un poco dependiendo de la opinión o dependiendo de la situación en cada momento. Es a partir del año 1996 cuando ya se establecen volúmenes determinados de extracción. Aquí vemos cómo del año 1996 al año 2007 se establece un máximo de extracción de 200 hectómetros cúbicos, 170 para regadío y 30 para abastecimiento. Y a partir del año 2008, es a partir del año 2008 hasta la actualidad, hasta el año 2017, básicamente de 2007 a 2017, cuando se establece la limitación de 230 que todos ustedes vienen sufriendo desde entonces. Una vez visto cuál ha sido esa explotación y cómo ha sido ese aprovechamiento en cifras del agua subterránea en la cuenca alta del Guadiana, vamos a hablar un momento de las unidades y las masas de agua subterránea y del medio geológico. Estas son las demarcaciones hidrográficas. Evidentemente nos encontramos en la demarcación hidrográfica del Guadiana. Y tenemos que hablar de la Directiva Marco de Agua. La Directiva Marco de Agua supone una política de agua común para todos los países miembros de la Unión Europea. Es decir, queramos o no, estamos en la Unión Europea y la Directiva Marco de Agua tiene que impregnar la gestión hídrica en España. Por tanto, es algo que no podemos evitar. En su artículo 5, y como ya lo ha comentado el profesor Envid, no lo voy a repetir, define lo que es una masa de agua. Y solamente recordarles que los recursos hídricos subterráneos renovables en España constituyen aproximadamente un 30% del total de los recursos hídricos. Es decir, de cada 3 litros de agua que se consumen en España para cualquier uso, 1 litro es agua subterránea. De ahí la importancia tan grande que tiene el agua subterránea y, por tanto, que esa normativa que la afecta pues esté bien desarrollada. Bueno, después de hablar el profesor Envid, me da vergüenza poner una cosa sobre legislación. Simplemente era resaltar que la ley de aguas es la primera, es del año 1879, es una de las leyes de aguas más antiguas de Europa, que estuvo vigente casi un siglo hasta que entró la ley de aguas, y lo que me interesa sobre todo es pasar a que a partir de diciembre de 2003 las leyes nacionales y regionales en materia de agua deben adaptarse a la Directiva Marco del Agua, y eso es lo que hace España en esta normativa que señalo.
Por tanto, en España, aplicando la Directiva Marco de Agua, hemos dividido el país en 761 masas de agua. En 761 masas de agua, como ven aquí, de las cuales 42 son masas de agua compartidas entre más de una demarcación. En el caso de la cuenca del Guadiana, tenemos la masa Rus Valdelobos, que es compartida entre la demarcación del Júcar y la demarcación del Guadiana, también Campo de Montiel. Como digo, en total 761 y en el Guadiana tenemos 20 masas de agua. ¿Qué ocurre con las masas de agua? Como yo sé que por otras reuniones y en otras jornadas que se han celebrado, pues hay cierta polémica con la división en masas de agua subterránea. En este gráfico, en este mapa, lo que hago es poner en rojo las unidades hidrogeológicas que aproximadamente se ceñían a los sistemas acuíferos que definió el Instituto Geológico en los años 70 y en azul los límites de las masas de agua subterránea. Quiero recordarles que las unidades hidrogeológicas tenían unos límites administrativos, no tenían unos límites físicos. Es decir, este límite, por ejemplo, es una carretera, estos vértices corresponden a las iglesias de algunos pueblos, no tenían un límite realmente físico. De todas formas, como unidad de gestión del agua subterránea, pues eran válidas y se podían utilizar perfectamente. ¿Qué ocurre con la Directiva Marco del Agua? Obliga a dividir en masas de agua subterránea con esa definición que ya hemos comentado anteriormente, y lo que se hace entonces es adaptarlas al medio físico. Estos contactos aladeados tan curvos corresponden a los contactos de las rocas, de los materiales que forman el territorio. ¿Por qué? Porque el agua se esconde, se guarda, se almacena en los orificios, en los huecos, en las fracturas que tienen las rocas. Por tanto, parece lógico emplear una delimitación relacionada con el medio físico. Por eso ahora vemos que, en relación con los límites tan rectos de las unidades hidrogeológicas, al hacerlo a través de esos contactos geológicos, pues tienen este tipo de contactos. En la zona central tenemos tres masas: Rus Valdelobos, Mancha Occidental 2 y Mancha Occidental 1. Bueno, estas serían las 20 masas de agua. ¿Por qué se han dividido en tres masas de agua? Pues se podían haber dividido en tres o no. Como toda división, como toda compartimentación en cualquier género de cosas de la vida, pues tiene su porqué y también tiene su porqué no. En la Mancha, en el sector central, tenemos dos acuíferos. Un acuífero superior, que son unas rocas, digamos, calizas, detríticas de edad terciario, y un acuífero inferior, que son rocas calizas solamente de edad secundaria. Este acuífero azul es muy potente, muy explotable, con un aprovechamiento muy importante. Físicamente desaparece, se va acuñando, como ven aquí, y desaparece, se acaba, y solo queda un acuífero. Ese es el criterio que se ha seguido para establecer esta división entre Mancha Occidental 1 y Mancha Occidental 2. El criterio para establecer la división de Rus Valdelobos es porque en su interior, más o menos aproximadamente centrado en la masa, está la divisoria de aguas subterráneas entre la cuenca del Júcar y la cuenca del Guadiana. En este caso es una singularidad, no normativa, como decía el profesor Envid, pero sí física. Esta es la divisoria hidrológica, la de aguas superficiales, es decir, a este lado claramente está la cuenca del Guadiana y a este lado claramente está la del Júcar. Pero en cambio las aguas subterráneas no siguen esta línea, sino que por diversos procesos físicos que no les voy a contar ahora por no alargarlo, la divisoria está aquí en medio. Con ese sentido se hizo esa división. En este esquema, que es muy antiguo, se ve muy bien cómo este acuífero que aflora en Campo de Montiel, este acuífero inferior, se mete por debajo, está encima el acuífero amarillo, que sería el acuífero superior, y vemos cómo este acuífero inferior desaparece, se acaba, simplemente porque la geología, los procesos geológicos a lo largo de la historia geológica hacen que este acuífero desaparezca y se acuñe. Esta es la razón de que tengamos las masas de agua como las tenemos. ¿Qué ocurre en Alcázar de San Juan? Este es el término de Alcázar de San Juan, y vemos que justamente esta división está partiendo en dos el término municipal. ¿Y qué ocurre con respecto a la gestión del agua subterránea? ¿Es distinta a un lado y otro? Pues ahora vamos a ver, bueno,
más adelante, en el punto 4, les contaré cómo afecta, digamos, si afecta en algún sentido esta división que atraviesa justamente el término de Alcázar de San Juan. Vamos a hablar un momento de la climatología, porque el agua que tenemos depende básicamente del agua que nos llueve y del agua que extraemos. Esas son las dos variables que existen. La primera no la podemos controlar y cada vez está más influenciada por otros temas, como es el tema del cambio climático, y la otra variable, la de las extracciones, sí la podemos controlar. Como todos conocen mejor que yo, en la Mancha tenemos grandes periodos de sequía que se representan con esta línea cuando baja. Aquí tendríamos un gran periodo de sequía, aquí tenemos otro, del año 98 al 2006 más o menos, aquí tenemos otro, y ahora mismo, en el momento actual, desde el año 2013, los últimos años han sido años secos. Si esto lo vemos en datos de precipitación, vemos que hubo un intenso periodo húmedo entre los años 95 y 98, con precipitaciones muy importantes, y todavía un periodo húmedo mayor entre los años 2009 y 2013, en el que tuvieron también precipitaciones. Esta en concreto fue la segunda más húmeda de la historia. Esta es la estación de Villarta de San Juan, que es la más próxima a Alcázar de San Juan, que estaba completa. Con esto quiero decir que en La Mancha llueve poco y llueve de manera concentrada. Los periodos húmedos son cortos e intensos y los periodos secos son largos. Eso es importantísimo para la gestión del agua, porque nos determina cómo llueve y cómo almacenamos agua. Estos dos periodos húmedos, además, aparte de recargar el acuífero de una manera muy importante, nos han servido a los técnicos para conocer muy bien cómo funciona el agua, cómo se mueve el agua, cómo se recarga, por dónde entra, cómo sale y cómo se mueve, porque tenemos que tener siempre presente que el agua subterránea no llueve y se queda ahí almacenada como en una bolsa. No, el agua siempre se mueve, siempre está en movimiento. Es un movimiento lento, pero siempre está en movimiento. Entonces vamos a ver cómo se comporta el agua subterránea en un régimen natural, es decir, sin la intervención del hombre, y un régimen modificado, cuando el hombre ya interviene sobre su gestión. Esto es un cuadro resumen de cómo es el agua subterránea, cómo son los números, los balances de agua subterránea en régimen natural, cuando el ser humano no intervenía, en una situación como los años 50, en el que, como decía, pues extraía agua a través de las norias, y una situación al final del periodo seco último que hemos tenido, el año 2009. En régimen natural llueven aproximadamente 500 hectómetros cúbicos años de media sobre la cuenca alta del Guadiana. ¿Y dónde se va este agua? El agua, cuando llueve, parte se almacena, pero llega un momento en que ya no cabe más y ese agua sale, se tiene que ir a algún sitio, ¿no? Y se va por los ríos. Pues básicamente se va 100 hectómetros cúbicos se van en el río Ciguela, aproximadamente 100 en el río Záncara y aproximadamente 100 desde Los Ojos hasta las tablas de Daimiel. Los otros 200 hectómetros cúbicos restantes se van en evaporación desde las superficies de agua, de las zonas superficiales con agua. Este sería un esquema rápido y genérico de cómo es el agua subterránea en una situación en la que el hombre no interviene. Cuando el hombre interviene, a partir de los años 50, y empieza a extraer aproximadamente 60 hectómetros cúbicos de agua, es una cantidad muy pequeña, pues vemos que desciende un poquito la evaporación y desciende el aporte de agua subterránea a los ríos. ¿Qué ocurre cuando se sigue extrayendo agua? Pues ocurre que si tenemos la misma cantidad de agua, 500 hectómetros cúbicos, la misma precipitación, una cuarta parte se evapora. ¿Por qué? Porque las superficies encharcadas disminuyen las lagunas, disminuyen los ríos, disminuye el tiempo en que los ríos tienen agua y por tanto la evaporación disminuye. Y el aporte del acuífero a los ríos queda, en este caso, en el caso del Ciguela, en una cuarta parte, en el caso del Záncara también, y en las tablas de Daimiel, Los Ojos del Guadiana hasta las tablas de Daimiel, desaparece completamente. En ese momento, nosotros, para el año 2009, el Instituto Geológico estima que el aprovechamiento del agua que se extrae en ese momento, en 2009, es en torno a 400 hectómetros cúbicos año. Posteriormente viene un intenso periodo de lluvias que ahora veremos cómo hace que reaccione el medio físico. Entonces, si cogemos toda la cuenca alta del Guadiana, como digo, el agua subterránea se mueve, no se está quieta, y se va moviendo de unas masas a otras. Estos números no corresponden en su mayoría a los del plan hidrológico, sino estos son las estimaciones que hemos hecho en el Instituto Geológico en función de nuestros datos y en función del conocimiento que tenemos de la zona. Aquí tenemos una divisoria de aguas subterráneas, como les decía, en Rus Valdelobos, y esta divisoria
hace que en régimen natural 25 hectómetros cúbicos del Guadiana se vayan al Júcar, pero cuanto más agua explotamos en este lado, más agua se va al Júcar. Cuando hay una explotación importante, como podía ser a final del año 2009, se van otros 40 hectómetros cúbicos más. La masa de agua Sierra de Altomira cede unos 15 hectómetros cúbicos a la Mancha Occidental 2, Campo de Montiel unos 45 de manera subterránea y en torno a 65 por el Guadiana Alto, con una variabilidad muy grande, entre 8 y 260 hectómetros cúbicos año, y Mancha Occidental 2 cede a Mancha Occidental 1 65 hectómetros cúbicos. Aquí he puesto el valor de 38 hectómetros cúbicos, es el valor que recoge el plan hidrológico vigente de salida de agua de las tablas de los ojos del Guadiana hacia las tablas de Daimiel. Ya veíamos que en régimen natural este valor es 100 hectómetros cúbicos, pero en el régimen influenciado el plan hidrológico considera que con que salgan 38 se puede mantener los valores ambientales de las tablas de Daimiel. ¿Qué ha ocurrido entonces con el nivel de agua? ¿Cómo medimos el agua subterránea? Pese a que es invisible, aunque parezca muchas veces cosas de brujería y cosas de que no sabemos por dónde está y por dónde se mueve y cómo se encuentra, pero en realidad es fácil de por lo menos saber cómo funciona. ¿Y cómo lo sabemos? De una manera muy fácil, midiendo a qué profundidad está el nivel desde el suelo. Y eso es lo que intento reflejar en toda esta tabla. Estos son puntos de control que llevamos en el Instituto Geológico unos 40 años tomando datos. Los conocemos perfectamente. Sabemos que evolucionan en función de la situación regional. Es decir, estos puntos realmente nos dan cuál es el estado del agua subterránea a nivel de las masas centrales de la cuenca alta del Guadiana. Pues vemos que desde el año 1980, desde 1980 a marzo de 2016, el nivel de agua ha bajado ahora mismo solo unos 6 metros. ¿Por qué? Porque hemos recuperado el último periodo húmedo. Hemos recuperado en el último periodo húmedo casi 16 metros. Fíjense la importancia, que a 16 metros son más de 2.000 hectómetros cúbicos de agua. Es decir, que estamos en una zona que es muy sensible al uso del agua, pero que también recupera de una manera bastante rápida. Cosa que había técnicos e investigadores que discutían esto en los grandes periodos de sequía. Y hemos visto cómo estos comportamientos de estos dos periodos húmedos nos hacen ver que hay esperanza, que la cuenca alta del Guadiana hay esperanza que cuando se produce un periodo húmedo recupera, a pesar de estar en una situación bastante crítica. Vemos cómo en el último año, entre el año 2015 y 2016, el nivel ha bajado 2,25 metros. Es decir, en el momento que entramos en un periodo de sequía, como el que estamos actualmente, y se sigue aprovechando el agua subterránea, puesto que no queda más remedio que utilizarla, pues se producen estos descensos. Vamos a centrarnos, como no me da tiempo a hablar de toda la cuenca de toda la zona central de la cuenca alta del Guadiana, vamos a centrarnos en qué está ocurriendo en el entorno de Alcázar de San Juan. Estos puntos son estos puntos de control que les comentaba en esa tabla, que conocemos muy bien su funcionamiento y que responden a la evolución del agua a nivel regional. Estos dos puntos están situados al este es decir, estamos hablando de estos puntos. Estos son en el este, estos están en el oeste y estos están en el sur del término municipal. Vemos cómo estos puntos responden de una manera muy clara. Desde el año 1975-76 pues va bajando el nivel, se produce un incremento muy importante hasta el año 95 en las extracciones, se recupera en el periodo húmedo 1995-1998, sigue un descenso con una tendencia a la estabilización en el tramo final en el 2009 y se produce una espectacular recuperación en el periodo 2009-2013. Por tanto, esto es el comportamiento típico del agua subterránea en toda la zona de la mancha central, de las masas de agua centrales. Este es otro punto, como ven, la misma evolución. Otro punto, este está ya centrado en el término municipal, la misma evolución. Y este sería el vaciado de reservas que les comentaba. Como ven, el vaciado de reservas responde exactamente a esta evolución regional del nivel de agua. Aquí llegamos a vaciar 3.750 hectómetros cúbicos, se recupera, volvemos a vaciar hasta 3.000 y la importante recuperación que se produce en el año 2014, que es cuando es el pico de máxima recuperación. Si vemos estos puntos situados al oeste,
están en la masa Mancha Occidental 2, vemos que la evolución es la misma. Es decir, entre Mancha Occidental 1 y Mancha Occidental 2 no hay una evolución diferente. El nivel de agua más o menos tiene la misma respuesta. Sí, luego algunos matices que les contaré un poco más adelante. Estas líneas que he puesto aquí se llaman isopiezas y lo que hacen es definir, digamos, a qué altura, a qué profundidad se encuentra el agua y cómo nos indican cuál es el movimiento del agua. Si se dan cuenta, en el año 2010, aunque ya había empezado el periodo húmedo, pero todavía no se había transmitido al medio físico, aquí hay un gran depocentro, una zona central, es decir, una zona que no deja que salga el agua. Todo el movimiento del agua es de manera centrípeta hacia este sumidero, ¿no? En el año 2013, cuando ya, digamos, estamos terminando el periodo húmedo, vemos que estas líneas se empiezan a abrir. Esto nos indica que por primera vez en 30 años el agua empieza a fluir de manera subterránea hacia el este, que es la forma normal de que el agua fluya. En 2015 más acentuado y en 2016 todavía más acentuado. Es decir, en este periodo húmedo, de 2009-2013 y hasta el año actual, 2016, se ha conseguido que el agua subterránea vuelva a fluir de la manera en que lo hacía en su estado natural cuando no había una intervención humana, si bien en unas cantidades bastante menores que las que hacía en régimen natural. Entonces, ¿qué ocurre cuando nosotros extraemos agua? ¿Qué es lo primero que se resiente? Pues lo primero que se resiente son el agua superficial, las zonas encharcadas, los ríos, que empiezan a no recibir agua subterránea porque nosotros estamos bajando el nivel. Y aquí vemos, por ejemplo, el río Azuer y el río Guadiana. Aquí es la serie histórica esto sería en la estación de Estuaporta, el río Guadiana y Estuaporta, es decir, entre los ojos del Guadiana y las tablas de Daimiel. Son datos del año 1914 a 1940, 25 años con datos, y aquí vemos que el caudal máximo eran de 100 hectómetros cúbicos y el caudal medio de 66 hectómetros cúbicos. Este es el agua que el acuífero daba en esa zona al río Guadiana. El río Azuer, pues 24 hectómetros cúbicos. ¿Qué ocurrió? De 1983 a 2012 este caudal quedó a cero. Los ojos del Guadiana se secaron, el río Guadiana se secó. Les recuerdo que el río Guadiana es el tercer río más importante de España, en volumen y en longitud. Es el río que nace en los ojos del Guadiana y durante más de 30 años estuvo completamente seco, como consecuencia de que entre las extracciones y las clases de lluvia el acuífero dejó de dar agua a los ríos. ¿Qué ha ocurrido después? Pues empezó a llover empezó a llover el 15 de diciembre de 2009, el acuífero recuperó el nivel, a pesar de que se continuaba con un aprovechamiento de las aguas subterráneas, se fue recuperando los niveles y por primera vez, concretamente en enero de 2012, es la primera vez que el río Guadiana empieza a tener encharcamientos después de 30 años. Y aquí vemos, este es un control que hace el Instituto Geológico en un punto en el que podemos medir el río Guadiana entre los ojos y las tablas, y vemos que en el año 2014, en la primavera de 2014, llegaron a salir, en teoría, 20 hectómetros cúbicos año por el río Guadiana. Este sería, digamos, la punta, ¿no? Luego, como durante el año no es así, pues en realidad podemos decir que durante el año 2014 las aguas subterráneas aportaron al río Guadiana 11 hectómetros cúbicos año. Esto es aproximadamente un 15% de lo que es en régimen natural, pero sí podemos felicitarnos todos de que en este momento el río Guadiana recuperó su funcionamiento, llegaba agua subterránea a las tablas de Daimiel y se produjo una circulación de agua, digamos, natural. Continuó, empezamos en 2014 el periodo de sequía, este aporte de agua fue disminuyendo y ya en el verano, en el mes de agosto, en concreto, en el mes de agosto de 2016 volvió a ser cero. Posteriormente, en el mes de septiembre, en el mes de octubre, hemos empezado a tener también un pequeño aporte de caudal. Medimos ayer, no tengo el dato de ayer, pero ayer había ya algo de agua también que estaba saliendo por los ojos del Guadiana hacia el cauce del río. Por tanto, estamos hablando de los ojos del Guadiana y cuando hablamos de la Mancha siempre acabamos hablando de los ojos del Guadiana. ¿Por qué? Bueno, pues las tablas de Daimiel, que como todos ustedes saben, pues es un ejemplo único de tablas fluviales, tiene muchos valores ambientales, en fin, una serie de consideraciones que todos conocen, pero para mí lo más importante de los ojos del Guadiana es que es el termómetro de cómo está el agua subterránea en la cuenca alta del Guadiana. Según están los ojos, es como si dijéramos una alarma, podemos ver cómo está toda la cuenca alta del Guadiana en función de cómo se comportan los ojos del Guadiana. Entonces, en los últimos años, bueno, todos conocen, lo he puesto esto por si alguien
Los ojos del Guadiana pues, son los aportes del acuífero 23. El río Guadiana va atravesando esta serie de molinos antiguos. Aquí llega el río Jiguela, se juntan los dos y da lugar al encharcamiento de tablas fluviales, conocido como las tablas de Demiel. Entonces, los ojos del Guadiana, como decía antes, han estado 30 años secos y resurgen en enero de 2012. Resurgen en este paraje, en el paraje del Rincón. Y van encharcando, se van produciendo encharcamientos, pequeños encharcamientos, hasta que aquí, a partir del molino nuevo en la máquina, empieza a correr el agua subterránea, se debe salir el agua, lo que localmente se conoce como manaderos, se aporta agua subterránea y el agua subterránea llega a las tablas de Demiel por primera vez en 30 años. Este río siempre ha sido así. El río Guadiana, una de las pruebas que tenemos que siempre ha funcionado, siempre es un río con agua, es que había 10 molinos entre su nacimiento y la salida de las tablas de Demiel. Luego, siempre ha sido un río que ha tenido agua. Solamente en esos 30 años en los que no ha habido aportes subterráneos, pues el río dejó de correr. Los ojos de Guadiana es ese termómetro que les comento. Esta es la evolución de un punto de control que tiene medidas desde el año 76 de los ojos de Guadiana. Cuando en los ojos de Guadiana está el nivel del agua por debajo de 611 metros sobre el nivel del mar, los ojos del Guadiana desaparecen completamente. Deja de haber aportes al río y el río desaparece hasta, digamos, aguas abajo de las tablas. Si se fijan en este valle, entre el año 1979 y 1995, en este punto el nivel bajó 36 metros, nada menos. Luego se produjo estas recuperaciones y vuelven a surgir en la actualidad. Este es el aspecto de los ojos del Guadiana cuando vuelven a surgir. ¿Qué ha ocurrido? Que en estos años no solamente ha resurgido los ojos del Guadiana, sino que en el año 2015, a final de 2015, justo hace ahora un año, resurgen también los ojos del Jiguela. Resultó muy paradójico que los ojos del Guadiana reaparezcan en el año 2012 y 4 años después reaparezcan los ojos del Guadiana. Entonces, en el Instituto Geológico hemos hecho un estudio que es muy novedoso, que presenté el otro día una jornada muy por encima y que también les comento ahora. Estos eran los ojos del Jiguela, voy a ir más deprisa para no pasarme del tiempo. Y bueno, lo que hemos llegado a la conclusión es que el Guadiana, toda la zona central del Guadiana, se comporta en base a la geología de la zona. Hay una serie de epocentros, de zonas de máximo espesor, que hasta que no se llenan de agua, de manera subterránea, no llega a surgir el agua. Aquí hay una zona, que sería unas zonas elevadas, cuando el agua subterránea llena estos grandes embalses, es cuando el agua surge. De manera que lo que hemos llegado a la conclusión es que el agua se mueve. Ya sabíamos que el agua se mueve de oeste a este, pero que en Mancha Occidental 2 el movimiento del agua responde mucho más rápido a las precipitaciones y que en Mancha Occidental 1. Es decir, que efectos de gestión, eso puede ser una manera de gestionar de manera diferente Mancha Occidental 1 de Mancha Occidental 2. No voy a insistir en este tema, que es un tema muy técnico, pero la idea es esa, que el agua subterránea aquí tiene una serie de obstáculos que hacen que se mueva de una manera más diferencial, más inercial. Es decir, que cuando llueve en 2000, el agua que nos llovió en el periodo 2009-2013, ahora es cuando está saliendo en los ojos del Jiguela. Y por último, siempre hablamos de los ojos del Guadiana y estando en Alcázar de San Juan, no me puedo permitir el no hablar un minuto del complejo natural de Alcázar de San Juan, que tiene un elevado valor ambiental. En el Instituto Geológico estamos elaborando una publicación en la que incluimos 17 lagunas esteparias de Castilla-La Mancha, 3 de ellas son las de Alcázar de San Juan, la Laguna de las Yeguas, la del Camino de Villafranca y la Laguna de la Veguilla. Tienen un gran interés desde el punto de vista medioambiental, un gran interés desde el punto de vista hidrológico. No voy a entrar en las características, si luego hay alguna pregunta pues la contesto. Y simplemente como anécdota decirles también que tienen una joya desde el punto de vista del patrimonio hidrogeológico, que es el Pozo de Tello, que haciendo este trabajo, personal del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan nos llevó al Pozo de Tello y hicimos un pequeño estudio de él. Y bueno, pues vemos que su historia data nada menos que del siglo XVI, y en el siglo XVI en Alcázar de San Juan ya aprovechaban el agua subterránea mediante un pozo. Aquí vemos este esquema del pozo. El pozo tiene actualmente unos 6 metros de profundidad, está recubierto de mampostería. Y bueno, es simplemente un detalle de lo importante que el agua subterránea es para este municipio y para La Mancha en general. Muchas gracias por su atención y espero no haberme pasado mucho.